Y entonces, ¿por qué el populismo es la antítesis de todo esto? Porque el equilibrio de poderes no es importante, porque el debate, menos. ¿Cuántas veces no hemos oído a dictadores en Latinoamérica decir que son casi que la extensión de la voluntad de Dios? A mí me pasaron un video el otro día de Eva Perón diciendo que los niños deberían de aprender a decir Perón antes que decir papá. No lo estoy diciendo yo, lo dijo ella. Entonces, con esta visión conceptual de pueblo, son capaces de meter contra todas las instituciones republicanas. Los populistas basan su discurso en una dicotomía: pueblo y antipueblo, opresores, oprimidos, la casta, los comunes, los estancieros, los que no lo son, no sé, miles de maneras y formas, y dependiendo de cada sociedad hay diferentes nombres. Ahora, ¿quién es pueblo? ¿No? Porque nos tiran estos conceptos como que si pueblo viviera en un lugar y pueblo llora, pueblo siente, pueblo piensa, pueblo compra, pueblo vende. Y yo no sé, pero a mí me gustaría llegar a la casa del pueblo y tocarle la puerta y decirle: ¿qué tal, pueblo? ¿Cómo estás? ¿Es cierto lo que dice de ti Mujica? ¿O lo que dice Chávez? ¿O lo que dijo Hitler? Porque ¿sabes qué, pueblo? Pareciera que todo el mundo habla en tu nombre menos tú. Y eso es lo que pasa. Se adjudican estos conceptos en los cuales cada ciudadano dice: yo soy pueblo, dentro de su cabeza, ¿no? Y luego hay otros que dicen: yo no sé si soy pueblo, y qué miedo no ser pueblo, porque entonces me ven fatal. Y luego están los otros que dicen: pues sí, yo no soy pueblo, ¿y qué? Pero al fin y al cabo es una decisión individual. Para el populista, el pueblo representa el sumum de las virtudes. El pueblo es desinteresado. Que agarre un fertilizante o una bolsa con alimentos en cada votación, no importa, es desinteresado. El pueblo es honrado. El pueblo no se roba nunca un centavo, jamás. El pueblo es inocente, siempre. Y el pueblo está dotado de un instinto político infalible. Nunca se equivoca. Luego está el antipueblo. El antipueblo es la causa de todos los males habidos y por haber per secula seculorum en una sociedad. Y no les quepa duda, ellos son la causa. Por supuesto puede ser un enemigo extranjero, el imperialismo yanqui o los españoles. Puede ser un enemigo interno, los indígenas o la oligarquía, dependiendo de quién se crea pueblo, ¿no? Y puede tomar cuerpos internos como la oligarquía, la plutocracia, los extranjeros, el clero, los judíos y la monarquía, y de hecho lo ha hecho. Y por tomar esas formas ha habido genocidios, guerras mundiales, guerras nucleares, conflictos, guerras internas y todo lo demás que se les pueda ocurrir. Se está siguiendo un cierto manual que viene inspirado desde el Das Kapital de Karl Marx, el manifiesto comunista, la ineptocracia que hemos tenido de oligarquías egoístas que solo piensan para sí mismas, y obviamente un sistema que ha creado resentidos sociales bajos en autoestima. A través de este manual podemos ver entonces que algunos países han avanzado más y otros países han avanzado menos. Yo los invito a que analicen cualquier cosa que les parezca coincidir con la realidad argentina, y las que no, pues no pasa nada. Primero, hay que dividir a la sociedad con odio. El populista necesita que la sociedad se deteste, que no se lleven bien, que con esas dicotomías de unos y otros dejen de hablar, dejen de solidarizarse, dejen de intercambiar ideas, ya no quieran comerciar, e incluso en algunos casos se quieran empezar a asesinar. El populista aplica la política de Maquiavelo de divide y vencerás, y lo hace a la perfección, porque entre toda esa división y todo ese odio, el único que gana es él. Segundo, si gana las elecciones, lo primero que es fundamental es eliminar del legislativo la oposición. Ya no va a haber discusión de ideas en el Parlamento, ya no se va a argumentar, ya no va a haber un respeto por el debate de ideas, se va a hacer lo que el Ejecutivo diga, sí o sí. Y les pongo el caso de Guatemala. Hace 2 años Guatemala escogió Congreso, somos una sola cámara, lo cual me parece fatal para esta división de ideas, pero bueno, ni modo. Somos una sola cámara, 158 diputados, ¿sí? El partido minoritario de hace 2 años, el que menos representatividad tenía dentro del Congreso, hoy, 2 años después, es el mayoritario. Y no solo es el mayoritario,
puede pasar la ley que le dé la gana sin hacer coaliciones con los demás partidos. Porque en cuestión de 2 años ha habido transfugismo, compra de diputados, extorsiones, amenazas y demás. Eso no es suficiente. También es necesario tener un organismo judicial que se calle la boca de toda la corrupción, de las transferencias de riqueza, de los trasfondos, de los testaferros y de todo lo demás que económicamente el populista necesita para subsistir. Como si eso fuera poco, hay que reformar la Constitución, sobre todo aquellas constituciones que medio garantizan los derechos individuales, y empezar a cambiar artículos. Luego es imperante empezar a restringir la propiedad privada. Ya no puedes tener dinero del extranjero, ya no puedes exportar, ya no puedes importar, ya no puedes comerciar con el país que quieras, ya no puedes apelar a un libre comercio entre naciones. Ciertos productos dejan de empezar a venir, otros dejan de empezar a salir. Y claro, todo esto va a funcionar si y solo si hay una prensa que lo apoye y lo aplauda ciegamente sin que haya oposición. Por lo tanto, es imprescindible cortar la libertad de prensa y la libertad de expresión. Como pasa en Ecuador, que todo lo que se va a publicar tiene que ir sellado por la Secretaría de la Presidencia si no quieren recibir multa o ser cerrados. Algunos de los populistas que hemos tenido en el continente a lo largo del siglo XX incluyen a Lázaro Cárdenas, Juan Domingo Perón, Víctor Paz Esternoso, José María Velasco Ibarra. Ahora, casos de populismo y cómo pueden ver su manual. Ayer tuve la oportunidad de ir al programa de La Nata en vivo y me enteré de varios casos que creo pueden reflejar el manual del populista. Por ejemplo, el caso de Formosa o la ruta del dinero K. Interesante la investigación periodística que se ha hecho de la ruta del dinero K y cómo ha reaccionado el gobierno, porque eso es lo más interesante. O sea, la ruta del dinero K indica que ha habido malversación de fondos y la respuesta del gobierno ha sido sí, pero el Clarín también tiene cuentas en Suiza. Ah, bueno, o sea, eso es como que si yo cuando era chiquita le pegaba a mi hermano y mi papá me decía, no le pegues a tu hermano, sí, pero es que él también me pegó a mí. Irrelevante, o sea, los dos nos estamos peleando, no tiene lógica, ¿no? Luego, el caso del Caballo Suárez, increíble, o sea, cómo se montó el hotel en Uruguay con los mismos, o sea, la misma materia prima. Uno puede ver que son los mismos fierros utilizados en la Marina aquí en Buenos Aires, en Argentina, y llevados para allá. Luego, los policías sin acción. Eso realmente, o sea, mientras se está viendo toda esta malversación de fondos, las patrullas sin aire en los neumáticos, con los vidrios quebrados, se les hunde cuando llueve. Los narcos, obviamente, un problema que el mismo La Nata reconoce que empezó con Menem, pero pues igual. Y también la escuela sin paredes. Y la escuela sin paredes que encima, o sea, no, fíjense que no es tanto los casos de corrupción, porque obviamente yo estoy acostumbrada a casos de corrupción en Guatemala en paleta, pero lo que más me ha sorprendido son las respuestas del gobierno y de los medios de comunicación afines al gobierno. Que la escuela sin paredes fue un montaje de La Nata que contrató a los niños como extras, que no dejaba hablar a los papás. O sea, y la escuela tiene la plaquita que dice Escuela Rural de tal provincia, del número tal. O sea, ¿qué tan idiotas creen que somos? Y se los digo somos porque igual pasa en Guatemala. Les voy a contar un caso. Manuel Valdizón, mi próximo probable Hugo Chávez o Maduro, o quién sabe por dónde le va a agarrar, escribe un libro a principios de este año. Rompiendo Paradigmas se llama el libro. Y empiezan vallas publicitarias por toda la ciudad de Guatemala de el doctor Manuel Valdizón escribe su libro. Perfecto, buenísimo. Como yo trabajo en el movimiento, nos llega la invitación a ir a la presentación de su libro. Y como buen guatemalteco con malas mañas, llega 1 hora tarde. Entonces, como llega 1 hora tarde, nos da tiempo de ir a comprar el libro y empezarlo a hojear. Y yo estaba sentada con un catedrático de la Universidad Francisco Marroquín, cómo la tecnología desmantela el populismo, y él tiene un software que es capaz de identificar plagio. Y cuando empezamos a ver, había citas de Max Weber, de Levi Strauss, de Sabater y de una cantidad de autores, y ninguno sin citar, ninguno.